Queridos hermanos, es grande la riqueza de la palabra de Dios en este domingo. Les invito a que nos acerquemos al texto de la primera lectura. Seguramente es un texto menos conocido que la carta de San Pablo a los Efesios o que el pasaje del Evangelio de Juan. La razón por la que quiero que nos acerquemos a la primera lectura es porque nos cuenta un momento, un tiempo realmente espantoso de la historia del pueblo de Dios. En cierto sentido, es la época más dura, la época peor de todo el Antiguo Testamento. Se conoce como el tiempo del destierro. Históricamente, ese destierro sucedió el siglo VI antes de Jesucristo. Y para encontrar algo peor que el destierro, hay que llegar a la época de Cristo, porque la muerte del Señor es tal vez el único acontecimiento de la historia del pueblo de Dios que podemos clasificar como más duro o peor que el destierro. Básicamente lo que sucedió fue que un pueblo extranjero, los caldeos, llegaron donde los judíos, invadieron su territorio, saquearon el templo y lo incendiaron, mataron muchísima gente después de haber tenido rodeada la ciudad, y a los sobrevivientes los llevaron como esclavos a la ciudad de Babilonia. Algo pues espantoso. Ese destierro duró unos 70 años y terminó cuando el pueblo que había causado todos esos daños, es decir, los caldeos, fueron derrotados por otro pueblo, los persas. Y los persas permitieron a los judíos que volvieran a Jerusalén. Ese es el contexto histórico de la primera lectura. Pero esa primera lectura nos presenta no solamente los hechos, sino por qué sucedieron. Y como dice la carta a los Hebreos, las cosas que le sucedieron al pueblo de Dios en la antigüedad sirven de enseñanza para nosotros. Uno tiene que aprender de eso que les pasó a ellos, porque lo que les pasó a ellos también nos puede suceder a nosotros, o tal vez ya está sucediendo. Por supuesto, lo que puede estar sucediendo en nuestra época no es algo tan sencillo como el destierro saliendo de una ciudad, en el caso de ellos Jerusalén. Pero sí puede venir otra clase de destierro, y de eso es de lo que quiero hablar. Observemos que la primera lectura nos dice por qué sucedieron esas desgracias. Y yo voy a entresacar algunas de las causas de la desgracia para que nosotros vigilemos
No sea que también esas causas estén aconteciendo en nuestra época. Por ejemplo, dice aquí, los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Sabemos que el pueblo de Dios tenía sus jefes, sus líderes, y también la multitud humilde, el pueblo llano. Y a veces, cuando el pueblo llano, la gente humilde, tal vez ignorante, se apartó de Dios, Dios se valió de grandes líderes para llamar a la gente y decirles: no se tuerzan. Así, por ejemplo, cuando iban en el desierto, los israelitas cayeron en idolatría de un becerro de oro. Pero gracias a Dios había un buen líder, Moisés. Y Moisés, aunque la mayor parte del pueblo se hubiera torcido, logró volverlos a traer a la fidelidad. En otras ocasiones, fueron los líderes los que se corrompieron, pero Dios sacó gente humilde que hablara a los reyes o a los sacerdotes, y entonces, si se corrompió la cabeza, pero la gente humilde recibe ese llamado de Dios, surgen profetas, y también ahí se pudieron enderezar las cosas. O sea que si la cima se daña, pero la base todavía está sana, se puede recuperar. Si la base se daña, pero la cima está pegada a Dios, el caso se puede recuperar. Pero lo que dice aquí es que se dañó la cima, los líderes, y se dañó la base. Y por eso dice también esa frase triste: ya no hubo más remedio. ¿Cómo se aplica eso a nuestro caso? Pues que necesitamos sacerdotes santos, necesitamos obispos santos y sabios con gran discernimiento, y necesitamos conversión y amor a Dios en el pueblo sencillo, para que siempre haya una reserva, porque hay algunas señales que preocupan en nuestro tiempo. Así, por ejemplo, hemos visto que a veces hay voces muy altas de gente que resulta diciendo cosas raras y no entendemos por qué las dicen. Hay, por ejemplo, un sacerdote norteamericano de una comunidad religiosa que es muy famoso y lo invitan a todas partes en ese país y aún en otros sitios, y este hombre resulta diciendo unas barbaridades, especialmente sobre el tema del homosexualismo. Hace mucho daño ese hombre y no parece que nadie le diga que se calle. Entonces nos preocupa cómo está la salud de la cabeza de los líderes. Pero también encontramos algunas señas y algunas grietas en el pueblo sencillo. Encontramos, por ejemplo, que en muchos países hay una opinión pública que con facilidad traiciona la fe. En algunos países de una larga tradición cristiana, por ejemplo, va aumentando el número de católicos que están de acuerdo con el aborto, por decir algo. Va aumentando el número de católicos que se confunden en su vida espiritual y creen que da lo mismo la meditación zen que la oración cristiana. Entonces también hay señas de corrupción en el pueblo sencillo.
Y por eso yo digo que hay un paralelo entre lo que nos dice la Biblia y lo que encontramos nosotros. Y por eso yo hago un llamado a todos ustedes y a quienes escuchen después estas palabras. Tenemos que orar, pedir a Dios conversión para nuestros sacerdotes, para que no haya más escándalos y para que no haya más confusión. Pero también tenemos que pedir por nuestro pueblo sencillo, para que la gente permanezca aferrada a Dios y para que no abandonen los principios de la fe. Por eso esa lectura me parece importante para nuestra época. Mira esto otro que dice la primera lectura. El Señor les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, se mofaron de los profetas. Tenemos que preguntarnos cuáles son los mensajeros que Dios nos está mandando y cuáles son los mensajes que Dios nos está mandando. Porque Dios nos está llamando a conversión y tal vez estamos despreciando su palabra, y Dios nos está enviando signos porque Dios nos habla de muchas maneras y tal vez estamos despreciando los signos de Dios. No es que Dios esté mandando catástrofes por el gusto de desquitarse de nuestros pecados. Pero Jesús sí nos enseña una cosa, que cada catástrofe, incluso catástrofe natural, debe hacernos pensar. Una vez, por ejemplo, estaban construyendo una torre allá en la época de Cristo y algo falló en los cálculos o hubo un temblor de tierra. Se cayó la torre, murieron 18 personas en ese momento y muchos quedaron heridos, cuenta el Evangelio. Le llevaron la historia a Cristo de esa tragedia, la muerte de esos trabajadores. Y Cristo dice, ellos no eran más pecadores que ustedes, pero les digo una cosa, si ustedes no se convierten, todos van a morir de la misma forma. No es que nosotros vivamos en pánico, con miedo a Dios, pero aprendamos de las cosas que están pasando, porque están pasando cosas que no sucedían antes. Tenemos que ver las cosas que están sucediendo, las tragedias en el clima, en la sociedad. Mire, por ejemplo, ese país del norte, los Estados Unidos. Ya casi no pasa una semana sin que suceda una masacre en alguna escuela. Cada semana están matando gente. ¿Cómo es que no reflexionamos sobre esas cosas? Miremos nuestros países, miremos nuestra América Latina y miremos los tentáculos de la corrupción y encontraremos que prácticamente todos nuestros países han fornicado con dinero de sobornos. ¿Eso no nos hace pensar? El hecho de que haya tanta inestabilidad, tanta desconfianza, tan amarga realidad en tantos lugares, ¿no nos hace pensar? Aquí dice la primera lectura que Dios está mandando avisos, que Dios nos está llamando. Repito, en los acontecimientos de la historia, en los acontecimientos de la naturaleza, Dios nos está llamando. No es un papá bravo, malgeniado o amargado, pero sí quiere que utilicemos cada cosa que nos sucede para reflexionar. Pensemos, por ejemplo, las comunidades religiosas. Yo pertenezco a una comunidad, soy dominico. Yo viví unos años en Irlanda, al norte de Europa,
Irlanda era un país que exportaba sacerdotes. Era una fuente inagotable de religiosas. Hermosas comunidades femeninas florecían en Irlanda. Yo viví en ese país hasta el año 2009. Cuando salí de Irlanda, la realidad es que todas las comunidades religiosas, especialmente las que habían tomado las opciones más liberales, entre comillas, extinguiéndose, mis hermanos, se acabaron las religiosas en Irlanda. Las que están llegando, las que están sirviendo, vienen de otros países. Un país que exportaba misioneros y misioneras, ahora está en esa triste condición. ¿Cómo es que no leemos esos acontecimientos? ¿No será este el tiempo para que nosotros los religiosos digamos: oye, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro carisma? ¿Sí estamos tomando bien nuestras decisiones? La primera lectura dice que la gente de aquel tiempo no le puso cuidado a los avisos de Dios. Hicieron oídos sordos. Se burlaron incluso de los profetas que Dios les mandó. Y eso los fue llevando al desastre. Entonces preguntémonos cómo estamos cuidando los tesoros que Dios nos ha dado. Y los tesoros que Dios nos ha dado son la vida, la fe, la familia, la naturaleza. Son tesoros del amor de Dios. ¿Cómo los estamos tratando? ¿Qué avisos nos está dando Dios? Tercer y último punto. Esta primera lectura nos habla, y esto tal vez es lo más importante, nos habla de cómo la misericordia de Dios, a pesar del desastre, del destierro, al final se impuso. O sea que el lenguaje nuestro, a pesar de lo que está sucediendo, ya dije, corrupción en la política, corrupción en las empresas, inseguridad doctrinal en la Iglesia Católica, una cosa que no se oía nunca. Esas cosas que están sucediendo nos duelen, pero no podemos nosotros tener una actitud de derrota o de pesimismo, porque es más grande el poder de Dios. Y finalmente los que permanecieron fieles se vieron recompensados, y finalmente cuando pasó el tiempo malo, pudieron volver a Jerusalén y reconstruir el templo. O sea que el llamado es un llamado a la perseverancia, a la conversión, a la esperanza. Es un llamado propio de la Cuaresma. En resumen, hermanos, hay que aprender de la Biblia, hay que aprender de lo que pasó en tiempos antiguos, porque nos puede pasar a nosotros. Segundo, los daños de esa época tienen su paralelo con lo que está pasando en nuestra época, sobre todo por el peligro de sordera. No le ponemos cuidado a Dios. Cuidado con eso. Tercero, aunque es verdad que son grandes nuestros pecados, no tenemos que caer ni en el pánico, ni en el pesimismo, ni en la desesperación. Lo que necesitamos es conversión, perseverancia y esperanza, porque la misericordia de Dios no se agota. Y más claro no nos lo podía decir que con esa frase del Evangelio que todos la sabemos de memoria: porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.